4 conversatorios llamados Emancipar la sangre, desafiando la violencia menstrual. Y me place mucho traerles este diálogo con dos queridas colegas y amigas, Carolina Ramírez y Aurora Macías. Ellas nos van a exponer unos aportes muy valiosos en este tema. Y bueno, yo quiero dar una pequeña reseña de cada una. Carolina Ramírez es psicoeducadora menstrual y consultora internacional. Ha sido ganadora del premio 2021 a la investigación para la transformación social, biblioteca feminista y destacada en el pabellón de las mujeres de la Exposición Mundial de Dubái 2021-2027 por su labor en el campo de la educación menstrual. También ha sido reconocida por la revista alemana TAS como una de las 5 mujeres en el mundo que transforman el tabú menstrual y ha recibido el galardón Antioqueña de Oro por su trabajo, además del reconocimiento al profesional distinguido de la Universidad Luis Amigó por sus aportes y compromiso con la educación menstrual. Carolina también es escritora, autora de varios libros, incluyendo El vestido Blancanieves se manchó de rojo, Jardines mágicos, El aquelarre de las princesas y Educación menstrual emancipadora, una vía para interpelar la misoginia expresada en el tabú menstrual. Carolina ha dedicado una década a acompañar más de 20.000 niñas y adolescentes en más de 100 instituciones educativas de América Latina y otros países. Carolina también, como ustedes saben, es profesora del Diplomado en Educación Menstrual Emancipadora y de cursos y seminarios universitarios. Además, Carolina es el cerebro y los ovarios detrás del proyecto Princesas Menstruantes, la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas, y es una de las creadoras del Encuentro Latinoamericano de Educación, Salud y Activismos Menstruales. Carolina, qué bueno tenerte en este diálogo esta noche. Me honra mucho que estés acá compartiendo tu palabra con nosotras. Gracias, Pauli. Muchísimas gracias. Y bueno, me encanta a mí también estar aquí con ustedes, compañeras y amigas de trabajo y con todas las personas que hoy nos están acompañando y con las que nos van a ver después. Gracias, Caro. Antes de darte la palabra para que empieces con tu intervención, yo quiero hablarles también de Aurora. Aurora Macías Rea es mexicana, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Es pionera de la educación menstrual en México por su trabajo de investigación e incidencia social, creadora de Sembradoras en 2016 y la Ludoteca Menstrual en 2021. En estos proyectos, Aurora desarrolla programas, estrategias y desarrolla programas, estrategias educativas y didácticas enfocadas en la erradicación del tabú, la promoción de la salud menstrual y la construcción de la dignidad menstrual. Actualmente, Aurora es consultora experta en salud menstrual y forma parte de la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas como profesora de 2 seminarios y miembro del equipo coordinador del Encuentro Latinoamericano de Educación, Salud y Activismos Menstruales desde el 2022. Aurora, qué bueno tenerte por aquí. Un gusto, un saludo a todas, muy honrada de compartir este espacio. Abracitos. Gracias, gracias. Bueno, y sin más preámbulos, yo quisiera otorgarle la palabra a Carolina. De un panel que nosotras desde la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas realizamos el año pasado en Bogotá y esta presentación, esta colocación pues la quiero traer acá porque pues venimos trabajando este ciclo, en este primer ciclo de la Cátedra de Epistemologías Menstruales en torno a lo que nosotras hemos denominado como violencias menstruales. Y son, digamos que, propuestas o exposiciones que nosotras hacemos con el fin de también de hablar de cómo emancipar la sangre desde lo. Entonces, Pauli, te voy a pedir que porfis estés atenta a Sí. las entradas para yo poder entonces leer. Entonces dice, las violencias menstruales y los funcionalismos neoliberales, así lo titulé. Cuando hablamos de violencias menstruales, nos referimos a las violencias que se derivan del tabú menstrual y de prácticas naturalizadas que habitualmente no son reconocidas como tal. Entre ellas encontramos las violencias que afectan emociones, sentimientos y percepciones sobre sí mismas, como lo son la desinformación y el silencio, la censura a la mancha y la sexualización.
También encontramos violencias que afectan la participación y que limitan la vida de las niñas, las mujeres y todas las personas que menstruan. La estigmatización y la seclusión son un ejemplo de ello. Las violencias que afectan directamente el cuerpo, como lo son la medicalización, entre ellas los implantes subdérmicos, por ejemplo, en niñas de 9 y 10 años, pero también la normalización del dolor menstrual y la falta de atención profesional en salud menstrual. Y por último, estaría que la menstruación también está relacionada con las llamadas prácticas nefastas, que afectan todas las anteriores. Estas son las prácticas llamadas nefastas, son el matrimonio infantil, la violencia sexual y la mutilación genital femenina. Cabe resaltar que el tabú menstrual es una construcción patriarcal que se sostiene y que se recicla hasta nuestros días y que pone al sangrado menstrual como una expresión de lo indigno, lo prohibido y lo inaceptable. A su vez, este desarrolla mandatos, creencias y prohibiciones que generan opresión, exclusión y sometimiento. Las violencias asociadas a la menstruación se anclan en las narrativas asociadas, en las narrativas sociales, familiares, religiosas, médicas y científicas que influyen en la construcción del cuerpo político menstrual, del cuerpo colectivo. Y es que el tabú menstrual es una expresión de misoginia y como toda misoginia, mata. Fue el caso de la niña Jacqueline Chapnego, que en el 2019 se suicidó después de que su maestra la avergonzara y humillara, llamándola sucia y obligándola a mostrar la mancha en su uniforme. O la niña Vijaya, que murió después de que un árbol cayera encima de la niña endeble, a donde fue obligada a retirarse por estar menstruando. Amba, Parvati, Rosani, Gauri, Tulasi y otras 12 niñas más que han muerto en las chozas menstruales de Nepal en la última década. Así vemos cómo el tabú menstrual se perpetúa como una insidiosa forma de violencia de género arraigada a las estructuras patriarcales de nuestra sociedad. Las frases "ya dejaste de ser una niña", "ya eres una mujer", vigentes en los relatos familiares latinoamericanos y también de otras latitudes, para sellar la experiencia de la menarca como una señal a toda voz de maduración aún incipiente, y de eso que convenientemente han llamado aparato reproductor femenino, son cómplices de diversas violencias que se inauguran y agudizan con la llegada de la primera menstruación. Pero no solo estas frases hacen parte del ramillete de mandatos generalizados que se reciben tras la primera menstruación. Otros como "no deje huella", "que nadie se entere", "envuelva bien las toallas sanitarias", "cuidado llega con una barriga" o con un embarazo, pues. Son las órdenes que aparecen tras la primera mancha en el calzón, incluso antes, desbancando así el contenido educativo que permita comprender la experiencia menstrual de forma multidimensional y que ofrezca herramientas para el agenciamiento del cuerpo. El tabú menstrual deriva en graves vulneraciones de derechos humanos de las personas que menstruan. Hemos encontrado afectaciones directas en el derecho a la educación, en el derecho al trabajo, en el derecho a la salud y el bienestar, al libre tránsito y a la dignidad humana. La ausencia de educación menstrual en clave emancipadora, y hago énfasis en este componente emancipador, porque no todo lo que se nombra educación menstrual tiene esta cualidad, sino que por el contrario, en muchas ocasiones, estas son réplicas de los modelos tradicionales, capitalistas, heteronormados, reduccionistas, biologicistas e higienistas que perpetúan, camuflan tabúes, estigmas y violencias menstruales. Y es que el tabú menstrual es un botín, una mina de oro para el capitalismo y el patriarcado, que por nada del mundo están dispuestos a dejar de explotar. Es por esto que a pesar de que las multinacionales de productos femeninos
se vienen apropiando de las reivindicaciones de las educadoras menstruales, usando los elementos simbólicos y visuales que hacen parte de nuestras luchas y que ahora hablan casi en nuestros términos: dignidad menstrual, revolución menstrual, educación menstrual, bullying menstrual, entre otros. Continúan usando dos términos, que son tremendamente funcionales para la avanzada colonialista, y son higiene y pobreza menstrual. De ahí que los discursos dominantes de ONGs y gobiernos sean justamente higiene menstrual y pobreza menstrual, dos modalidades de intervención que se quedan en la superficie del asistencialismo y no transforman la problemática de fondo que se llama el tabú menstrual. Es necesario reconocer que las violencias menstruales han estado encarnadas en las diferentes sociedades y épocas, hoy solapadas y disimuladas a través de conceptos y discursos funcionales al sistema capitalista y neoliberal. Asistimos a un momento de la historia en la que el acceso a productos menstruales ocupa las agendas políticas globales, al mismo tiempo que se ignora la importancia de interpelar las narrativas menstruales vigentes y se construye una idea superficial y muy funcional tanto para las empresas que comercializan productos de la higiene femenina como para las instancias más conservadoras y antiderechos de la sociedad. Por otro lado, es fundamental entender que la higiene fue una de las estrategias de opresión y sometimiento de las colonias europeas a los pueblos de Abya Yala y las islas del Caribe, y sobre todo, pues también con las personas esclavizadas raptadas de África y traídas a este territorio. Los cuerpos nativos fueron considerados por los colonos como cuerpos sucios e inmundos. Sus prácticas culturales de limpieza eran inconcebibles por ellos y por esta razón fueron prohibidas, el temazcal, por ejemplo. Al mismo tiempo fue impuesta la higiene como ejercicio de blanqueamiento de los cuerpos y de las prácticas culturales. Actualmente, la higiene y su relación con el blanqueamiento se sostienen principalmente para las personas no europeas. Un ejemplo de ello es la forma como el término higiene se ha convertido en un mandato estético para las mujeres latinoamericanas y afrodescendientes. Por ejemplo, el cabello, los vellos corporales, los dientes, las axilas. Un ejemplo de la constante demanda de blanqueamiento. Por último, el término higiene asociado a la menstruación refuerza y sostiene la idea de suciedad, impureza e inmundicia de la sangre menstrual alimentada desde tiempos inmemorables, y en cuyas consecuencias nefastas para la vida de niñas, mujeres y otras personas que son menstruantes, la vergüenza y el deseo de ocultamiento, por ejemplo, cimientan sus ganancias económicas la industria farmacéutica y la industria de la FENCAR. En cuanto al término pobreza menstrual, tengo que decir que hasta en la configuración de las palabras hay error. Si pobreza es escasez, no es la menstruación de lo que se carece, sino de educación menstrual, de calidad, de productos menstruales seguros y confiables para la salud, de atención en salud menstrual y de espacios seguros para menstruar. A través de este término, pobreza menstrual, se desdibuja el problema principal que yace en el analfabetismo menstrual social y que solo se supera con educación menstrual, de calidad también. Se sostienen programas asistencialistas bajo la imprenta de acción humanitaria. Se prioriza el acceso a productos más que el acceso a la información crítica y científica. Se reafirma la diferenciación de clases, es un término clasista. Se desconoce la capacidad de autogestión de la menstruación de las mujeres y comunidades en todos los tiempos. Y hoy en día se nombra pobreza a aquellas formas de autogestión de las propias comunidades. Se ignora que la falta de productos para gestionar la menstruación es una consecuencia de la feminización de la pobreza. En suma, la pobreza menstrual es un término muy funcional a la sociedad de consumo,
y se emplea como cortina de humo para no ver de frente la problemática de fondo y no hacerse cargo de ella. Por ello, los esfuerzos deberían estar puestos necesariamente en la erradicación del tabú y las violencias menstruales. La educación menstrual emancipadora que hemos construido desde las bases y que enunciamos insistentemente como un saber específico y como una disciplina emergente, actualmente corre el riesgo de ser tergiversada, silenciada y reemplazada por acciones principalmente asistencialistas y vacías de contenido crítico educativo que permitan cuestionar las narrativas menstruales y construir nuevos sentidos en torno a las experiencias menstruales. Para finalizar, la menstruación tiene que dejarse de leer como un accesorio de la reproducción, como una crisis higiénica que se atiende con productos reparadores y empezar a comprenderla como una experiencia multidimensional que construye subjetividad. Urge que la educación menstrual sea reconocida como un saber específico y una disciplina emergente, y que las personas que la implementan tengan el suficiente conocimiento y habilidades pedagógicas pues para su adecuada implementación. Urge visibilizar, categorizar y criminalizar las violencias menstruales si es que queremos un mundo más justo para las mujeres, las niñas, las personas transmasculinas, intersex y no binarias con capacidad de menstruar. Fin. Siempre es maravilloso escucharte, Caro. Muchas gracias por esa intervención. A las personas que están conectadas, recuerden que tenemos el chat. Entonces, si tienen alguna pregunta, vamos a dejarla por escrito en el chat y al final vamos a tener un espacio donde vamos a leer las preguntas. Vamos a intentar leer la mayor cantidad de preguntas posibles, porque estamos siendo como muy eficientes con el tiempo. Entonces, ahora yo le doy la palabra a Aurora. Y a ver, yo tengo que compartir aquí la presentación de Aurora. Y díganme si se ve. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Ok, Dale, y yo voy estando atenta a las personas que van entrando para que usted pueda estar concentrada en pasar la presentación y Aurora en hablar. maravilloso. Gracias, Gracias. Caro. Muchas gracias, Pauli, también. Gracias a todas las personas que se han dado cita en este espacio y bueno, pues a la escuela siempre por la convocatoria a seguir construyendo, a seguir conversando. Entonces, bueno, las ideas que tengo el gusto de compartir hoy con ustedes tienen el propósito de seguir generando precisamente cuestionamientos en torno a la comprensión o a las comprensiones de la menstruación y sobre todo a la potencia, ¿no?, de la educación menstrual como una disciplina específica para la investigación-acción transformadora, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la conversación con la que ha iniciado Caro va muy bien enlazada a esto que yo les voy a presentar, ¿no? Entonces, solamente antes de empezar, contarles que estas ideas forman parte de una investigación académica que yo realicé en 2023, que titulaba Hacia una pedagogía de la dignidad, experiencias latinoamericanas de educación menstrual emancipadora, y también quisiera precisar que estaré refiriendo mi lugar de enunciación desde la identidad mujer, y quiero poner esto como una apertura, ¿no?, como una invitación a que otras identidades que menstruan sumen al diálogo desde sus propias vivencias y sus propias enunciaciones. Así que, sin más preámbulo, pues comencemos con este tema. Pauli, podemos pasar a la siguiente página, porfis. Y bueno, el tema que yo preparé para hoy en el marco de estos eventos titulados Emancipar la sangre, tiene que ver con la intencionalidad política emancipadora de la educación menstrual, precisamente ya como lo mencionaba hace un momento. Y bueno, decir también que mi acercamiento a la educación menstrual ha sido desde el marco referencial de la educación popular, y es entonces que entre estas dos disciplinas, entre estas dos ciencias educativas, ¿no? Encuentro un puente claro que es este rasgo, ¿no?,
que en ambas hay una intencionalidad política, liberadora, ¿no? O emancipadora que caracteriza todos los desarrollos conceptuales, didácticos, ¿no? Y políticos también que se enuncian desde estos lugares, ¿no? Entonces, quiero decir que ni la educación menstrual ni la educación popular son disciplinas neutrales, tampoco son aleatorias, ¿no? Sino que se toman muy en serio este potencial de propiciar transformaciones profundas para dignificar la vida, ¿no? Entonces, por eso es que les coloco acá que la visibilización, la desestigmatización y la comprensión de la menstruación son tareas que para mí son, bueno, para quienes impulsamos la educación menstrual emancipadora, son tareas necesariamente políticas, es decir, con un sentido transformador y con una apuesta ética por transformar y dignificar la vida de las personas, ¿no? Entonces, por ello es que yo vengo enunciando también en diálogo con Carolina que la educación menstrual emerge como una opción y una herramienta emancipadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo al momento como de presentar la investigación, de desarrollar la investigación, muchas personas, sobre todo varones, ¿no? Me hacían como estas preguntas, bueno, ¿y de qué se quieren emancipar las personas menstruantes? ¿De qué buscan liberarse, no? ¿Por qué tanto énfasis, ¿no? En esta lucha y por qué también como esta alza, ¿no? En la ola roja. Y bueno, desde las ciencias sociales, ¿no? Que es el lugar desde donde vengo yo, creo que una respuesta inicial es una respuesta inicial y una respuesta muy básica, pues es que nosotras buscamos, ¿no? Las mujeres buscamos liberarnos de todo un sistema sociocultural, ¿no? De una estructura y de prácticas culturales entre individuos, ¿no? Que nos han subordinado por nuestra diferencia, ¿no? Y que la menstruación se viene construyendo también como esa marca de la diferencia y una diferencia respecto al sujeto normativo del patriarcado, ¿no? Que es un hombre blanco, por ponerlo así como figura, sí, como figura arquetípica, ¿no? Pero también como figura normativa. Entonces, digamos que esa podría ser una respuesta muy sencilla. Sin embargo, cuando nos metemos a las competencias específicas, ¿no? Y al saber específico de la educación menstrual, existen otros elementos que complejizan la respuesta y a su vez nos dirigen a un entendimiento más completo del tema, ¿no? Seguimos a la siguiente lámina, porfis. Entonces, desde diferentes lugares y con diferentes convocatorias, ¿no? Y en diferentes espacios, desde la escuela, venimos diciendo que menstruar es político, ¿no? Entonces, para mí, una cuestión nodal para acercarnos a una política emancipadora de y para las mujeres y personas menstruantes es precisamente la transformación de las narrativas negativas que existen. Parece que estamos teniendo... Sí. Parece que estamos teniendo... Esperemos un segundito. Ahí volvió. Ok. Abre el micro. Listo. Perdón. Vamos. Es que acá. Bien, entonces les decía que esta cuestión nodal para una política emancipadora viene dada por la transformación de las narrativas negativas que existen sobre la sangre menstrual, sobre el sangrado menstrual y los cuerpos que menstruamos, ¿no? Entonces, estas narrativas negativas han sido determinantes de la construcción subjetiva que sostiene la vivencia del ciclo menstrual ovulatorio, ¿no? Entonces, la experiencia menstrual a partir como de todos estos relatos que existen, perviven y se reproducen en nuestras culturas, sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas, ¿no? Hablando desde este lugar de enunciación, se encuentran entre el tabú, o sea, entre la imposibilidad
de hablar abiertamente de la menstruación y entre los relatos degradantes, ¿no? Es decir, tenemos dos polos, ¿no? Dos polos que traen consigo una carga simbólica y material que sujeta, ¿no? En el sentido de sujeción, a las mujeres y a las personas que menstruan a la ignominia por efecto, ¿no? De la vergüenza, del miedo, del silencio y el rechazo, ¿no? Entonces, es por ello que la identificación de narrativas que limitan la comprensión de la menstruación y su vivencia en dignidad es el inicio de la materialización de la intencionalidad política emancipadora que se encuentra latente en las prácticas de educación menstrual. Entonces, además de ser una propuesta radical, ¿no? Es decir, que va a la raíz de la construcción sociocultural de la menstruación, del significado, ¿no? de la menstruación y de los cuerpos de las personas que menstruan, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta intencionalidad política, que voy a estar repitiéndolo en diferentes ocasiones, busca subvertir lo que yo he venido llamando como el discurso deshumanizante sobre la menstruación, que es además el discurso hegemónico con el que estamos hablando en nuestra sociedad, en nuestras culturas, sobre la menstruación, ¿no? Seguimos, Pauli, por favor. Entonces, la transformación de las narrativas menstruales es entonces un propósito y el rasgo principal de la educación menstrual que venimos construyendo, impulsando desde diversos lugares de América Latina, ¿no? Entonces, como lo he mencionado antes, este propósito apuesta por una transformación subjetiva, es decir, por un cambio de pensamiento, por un cambio de ideas en torno a la vivencia del ciclo menstrual ovulatorio y como es de esperarse de las prácticas que marcan la experiencia de la menstruación, ¿no? Entonces, cambiar las narrativas que históricamente han hecho del sangrado un hecho indigno es un proceso que implica la deconstrucción de múltiples creencias, aprendizajes, actitudes, acciones, conceptualizaciones, para lo cual la educación es una vía, ¿no? Entonces, en ese sentido, cabe apuntar la urgencia de la constitución o de la construcción, ¿no? De un paradigma educativo específico y crítico que permita identificar violencias e injusticias ancladas en los discursos, ¿no? Y que son llevadas a la práctica en la cotidianidad, ¿no? De la cotidianidad de niñas, de adolescentes, ¿no? De mujeres y otras personas que menstruan. Entonces, siguiente, Pauli, por favor. Con el análisis que yo he venido realizando desde 2019, pero muy fuerte ya a partir del 2021, con este análisis yo he ido recogiendo, ¿no? Encontrando múltiples dimensiones de este discurso hegemónico sobre la menstruación, las cuales nos ayudan a entender, ¿no? A hacer una lectura para comprender la socialización de la menstruación en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, a partir de ello, yo puedo afirmar que el discurso hegemónico sobre la menstruación es deshumanizante y por lo tanto violento, ¿no? Y cuando digo deshumanizante me refiero a que no reconoce la totalidad, la complejidad, ¿no? De un cuerpo que menstrua y por lo tanto se le está negando, ¿no? Su reconocimiento como persona íntegra y como persona digna de vivir y de habitar el mundo, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿no? Aunque existen diferentes narrativas sobre la menstruación y su vivencia, la forma generalizada de referirlas es despectiva, ¿no? Por ello es que yo le acredito esa hegemonía, ¿no? A este discurso. Y bueno, con la información que les comento que he venido sistematizando, yo puedo referir 7 dimensiones de este discurso deshumanizante de la menstruación. Las mismas que dan cuenta, ¿no? De una negación de la menstruación y que marcan y demarcan, ¿no? De muchas formas, como algunas como ya las ha venido anunciando Carolina, ¿no? Que limitan la libertad o la plena vivencia, ¿no? De niñas, jóvenes,
mujeres y otras personas con experiencias menstruales, perdón. Entonces, como un poco un ejercicio reflexivo, ¿no? Que no vamos a terminar acá, pero que sí quisiera ponerlo al menos acá en palabras e invitarles a que de manera breve también ahí en el chat compartan sus sentipensares. Yo pregunto, ¿no? ¿Cómo se vive entonces una persona que crece escuchando, ¿no? En repetidas ocasiones y reafirmando de diferentes formas un discurso negativo o un discurso degradante sobre la menstruación y sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces, como una de las, como la primera más bien de estas dimensiones que les comento, yo coloco aquí la misoginia y la ignominia, que también como Caro ya lo mencionó, ¿no? La misoginia mata, ¿no? La misoginia es una cuestión súper peligrosa y desde de la que venimos buscando la escapatoria, ¿no? La salida, ¿no? Y la transformación. Y bueno, yo les dejo acá como estas narrativas, como les digo, son para reflexionar. Creo que no me voy a detener a leerlas todas, pero bueno, vamos viéndolas acá en pantalla. Y estas narrativas yo las recogí preguntando, ¿no? En grupos de niñas, qué es lo primero que piensan, ¿no? Cuando hablamos de la menstruación, ¿no? O qué es como lo primero que viene a su cabeza cuando les hacemos como esta invitación, ¿no? A que participen a los espacios como de la ludoteca o los talleres que venimos ofreciendo desde Sembradoras, ¿no? Entonces, vemos acá que encontramos como estos discursos que maquillan la misoginia, pero que en el fondo la siguen sosteniendo, y bueno, nos encontramos que son estas narrativas de la incomodidad, ¿no? De que la sangre se vea, de que sea nombrada, ¿no? Y bueno, esto yo reconozco que todas las narrativas que siguen sosteniendo la vergüenza, ¿no? O que no permiten que se hable claramente de la menstruación, son narrativas que están sostenidas en la misoginia. La ignominia, para quienes se les haga la palabra rara, es lo contrario a la dignidad, ¿no? Entonces, con la ignominia también yo reconozco, ¿no? Así como o clasifico todas esas narrativas en las que no se reconoce o en las que se esconde la menstruación con ahínco, ¿no? Entonces, ahí también encuentro que es muy variado, ¿no? O sea, tanto adultas como pequeñas tienen estas narrativas en donde venimos encontrando esta dimensión. Seguimos, Pauli. Entonces, tenemos también otra dimensión de este discurso, que es el tabú y los eufemismos, ¿no? Que de esto también ahorita ya contamos con diferente literatura para hablar de esto. Y bueno, yo quiero resaltar aquí unas cosas que a veces, unas narrativas que a veces pueden parecernos como muy inofensivas, y una compañera educadora de la sexualidad lo colocaba muy bien, y por ejemplo ella decía, acá muchas personas empezaron a decirle mi luna, a veces por no nombrarla, ¿no? Y que la luna creo que ha sido como este arquetipo, ¿no? Que nos ha venido ayudando como a entender el ritmo de la menstruación, ¿no? Y de diferentes formas arquetípicas, ¿no? A reconocer el movimiento de las hormonas, ¿no? Aquí Pauli, por ejemplo, lo utiliza incluso en su logo, en el juego de palabras de su proyecto, ¿no? Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosas de no estar utilizando, aunque sean palabras que nos resulten bonitas, ¿no? Para no nombrar la menstruación, porque ahí es cuando estamos hablando de un eufemismo. Entonces, ahí yo también identifico que no hay solamente, digamos, como estos eufemismos hacia la menstruación, ¿no? Sino que también hay eufemismos, por ejemplo, para referir a la vulva, ¿no? Como nombrarla sin nombrar, y esta narrativa, ¿no? De que la menstruación es un momento en que a las mujeres les sale ketchup por ahí, ¿no? O sea, es una forma también de no nombrar la menstruación y de no nombrar a la vulva, ¿no? Entonces, son estos dos polos otra vez, ¿no? La imposibilidad de nombrar la menstruación, o sea, el silencio absoluto sobre la menstruación, que es el tabú, y por el otro lado,
el eufemismo, que es una palabra una palabra suave, ¿no? O una palabra que se utiliza para suavizar o para no nombrar con todas sus letras la menstruación. Seguimos, Pauli. Gracias. Entonces también estas narrativas, de verdad, yo creo que es como la lista más larga, ¿no? De la categoría en la que hay mayores ejemplos, y es el padecimiento que se constituye como el malestar, el miedo y la patologización, ¿no? Entonces, aquí encontramos, por un lado, esta normalización del dolor menstrual, ¿no? Y también esta imposibilidad de no quejarnos de la menstruación cuando está doliendo, ¿no? Entonces, este relato a mí me parece muy profundo, ¿no? Y es una compañera también educadora de la sexualidad que me contaba, ¿no? Como bueno, lo voy a leer tal cual. Mi mamá decía doler bajito cuando teníamos cólicos. Eso sí me acuerdo mucho, duele bajito, pero no podíamos quejarnos nada. Y además, ¿no? Cuando se quejaban, empezaban como estos relatos de que, uy, yo soy la loca, estoy mal porque reacciono de esta manera, estoy mal porque me quejo. Entonces también hay un estigma ahí que se asocia con el padecimiento, ¿no? Y con el malestar. Entonces, las narrativas del dolor son las que yo más he escuchado entre las niñas que todavía no menstruan y que empiezan a preguntar acerca de la menstruación, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo muy breve de Fernanda, que comenta que en la escuela le dijeron que antes de que saliera la sangre le iban a dar cólicos y muchos síntomas, pero que eso era normal, ¿no? Y en ningún momento el dolor menstrual es normal, sino que se ha normalizado, ¿no? Pero no quiere decir que todas las menstruaciones tengan que doler. Seguimos, Pauli. Y bueno, también esta dimensión es amplia, ¿no? Porque se habla como de las falacias, de las mentiras o de toda esta información errónea que hay sobre la menstruación y sobre el cuerpo que menstrua. Y su otro polo, que es la idealización, ¿no? Y lo pongo como un polo porque la idealización muchas veces viene de personas que tienen mucho acceso a la información o que tienen mucha información, ¿no? Y que esto lo podemos ver también como en el caso de diversas personas que tienen propuestas de educación menstrual, y que eso es lo que me parece un poco riesgoso también, y por eso lo pongo acá. Entonces, bueno, esta que es una completa mentira y que además tiene un tono súper misógino, es que esta es una consulta, una pregunta que ponían diferentes varones en una consulta a una compañera educadora de la sexualidad, y ella me contaba, ¿no? Cómo estos compañeros le preguntaban o le afirmaban, ¿no? Que tener sexo con una mujer menstruando era causa de cáncer en la uretra y en el pene, ¿no? Entonces, eso por un lado como una falacia, ¿no? Eso no es verdad, ¿no? Y por otro lado, la idealización de pensar, ¿no? Que una menstruación consciente, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, llevamos un registro del ciclo, cuando sabemos cuándo vamos a menstruar, cuando ya no tenemos como este rechazo o este miedo, ¿no? Tenemos un poco más de comprensión de la menstruación, eso es automáticamente una menstruación feliz, ¿no? Y eso tampoco es así, ¿no? O sea, esta también es, digamos, una narrativa un poco romantizante, ¿no? En la cuestión de que la educación menstrual o en su fundamento, ¿no? La educación menstrual, el propósito no es que todas amemos la menstruación, sino que podamos tener otra relación, otra comprensión, ¿no? De nuestros procesos corporales y de la influencia, ¿no? Y del movimiento, ¿no? Que tiene la menstruación y todo el ciclo menstrual ovulatorio en nuestro cuerpo. Y esto, bueno, y de ahí nos vamos a los reduccionismos, que también son estas formas, que como ya decía bien Caro, o sea, son unas formas de poner a la menstruación como un accesorio de la reproducción, muy asociada al embarazo. Y bueno, este reduccionismo también de género, en el cual se nos dice que una persona, una niña, lo que empieza a menstruar, se convierte inmediatamente en una mujer.
seguimos, creo que ya es la última. Y bueno, yo sinteticé también como diferentes dimensiones para no entretenernos tanto, pero bueno, hay también esta dimensión en la que se cruza, ¿no? Como el moralismo, es decir, lo que está bien y lo que está mal, hacer o no hacer durante la menstruación. Muy enlazado también al discurso higienicista que viene de la industria y de este bloque neoliberal, ¿no? Que se ha encargado en los últimos años de la problemática menstrual, y bueno, también un montón de discursos fundamentalistas, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que casi todas las marcas en su marketing nos dicen que podemos tener la seguridad incluso de ponernos un pantalón blanco porque sus productos nos garantizan que no nos vamos a manchar, ¿no? Y vuelven a poner ahí el tema de que mancharse es algo que tenemos que evitar a toda costa y tenemos que seguir manteniendo la menstruación oculta, ¿no? Entonces, la que tiene que ver también con el discurso fundamentalista, un discurso, digamos, religioso, es esta que también muchas niñas repiten, sobre todo en el territorio donde yo habito, y es que ellas nos dicen que, y también está muy relacionado al dolor, que bueno, que la menstruación representa un castigo de Dios, ¿no? O sea, por la lectura bíblica. Entonces, bueno, para sintetizar, ¿no? La idea de esta intencionalidad política emancipadora contenida en el propósito de la educación menstrual, para mí es muy necesario reiterar que sin excepción las narrativas o estos discursos que vimos anteriormente impactan en la construcción subjetiva, es decir, en el desarrollo del pensamiento, de la forma en la que pensamos la menstruación, y también de distintas formas mantienen la sujeción y el control de los cuerpos, ¿no? Entonces eso es una forma de violencia también. Entonces son formas de colonizar por vía de la homogenización o la reducción la experiencia menstrual debido a que imponen formas normalizadas, ¿no? De comprender, de vivir la menstruación y entender el ciclo menstrual que responden a toda una dinámica patriarcal y colonial, ¿no? Entonces, en consecuencia, todo este conjunto de narrativas que podemos entender como lo que ya les he mencionado, el discurso hegemónico sobre la menstruación, alinea el cuerpo menstrual e impactan negativamente en la dignidad de las niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres y personas menstruantes. Entonces, termino con esta idea que es que la vulneración de la dignidad humana, es decir, la deshumanización, como ya les he dicho, la negación de la integralidad de una persona, es el origen de las violencias menstruales, pues la dignidad humana es el reconocimiento total de la complejidad de las personas y es la condición primordial de la cual depende el ejercicio y el resguardo de todos los derechos humanos, ¿no? Entonces, con esto termino yo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Aurora, por esa intervención. Qué valioso aporte el que haces acá a esta cátedra. Bueno, yo quisiera recordarles a las personas que nos están acompañando en vivo que tenemos el chat abierto para que hagan sus preguntas, para que hagan sus comentarios. Vamos a hacerles unas preguntas a nuestras invitadas mientras el público se nos anima a participar con preguntas. Yo quisiera que las dos me cuenten de qué manera la educación menstrual, eh, perdón, perdón, ahora sí. Quisiera, esta pregunta quiero que me la respondan las dos. ¿Por qué la educación menstrual debe situarse en la categoría de saber específico y cómo le aporta ello al movimiento latinoamericano? Le voy a dar la palabra primero a Carolina. Bueno, gracias, Pauli. Yo creo que debe situarse en el lugar de saber específico porque lo es. Y porque además creo que es lo que nos legitima como educadoras menstruales pues en un momento, en un tiempo en el que la educación menstrual
no existe como una profesión dentro de la academia, ¿cierto? Que es la avaladora, la avaladora. Entonces creo que situarla como un saber específico se hace porque eso es lo que es, y un saber específico implica que la persona que lleva a cabo la educación menstrual pues que tenga conocimientos profundos, amplios, tanto en el tema de la menstruación, que es lo que estamos, que es lo que nos, el foco pues, pero también además que tenga saberes de pedagogía, porque entonces cómo enseña, ¿sí? Y creo que o sea, la manera en que impacta también al movimiento latinoamericano y en general a las educadoras menstruales del mundo mundial. Creo que en un momento en el que hemos visto ya casos de oportunismo profesional, más específicamente de grupos o de asociaciones de enfermería, de ginecología, etcétera, apropiándose de algo de esto que le enunciamos como educación menstrual, creo que de alguna manera nos guarda o nos respalda o nos fortalece o no sé cómo enunciarlo, enunciarlo, ponerlo en la categoría de saber específico, lo que hace es también como blindarnos, digámoslo así, porque es de esa manera hay algo que tenemos que aprender y desarrollar con responsabilidad para la implementación, pero no excluye a ninguna persona de ninguna profesión. Es real que sí hay unas profesiones más aventajadas, ¿cierto? Como por ejemplo la psicología, la pedagogía e inclusive personal de las ciencias médicas, pero eso no quiere decir que sean únicamente, exclusivamente esas personas las que lo pueden hacer. Yo creo que ese es algo que hemos venido denunciando mucho desde la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas y desde ahí es que le hemos dado la categoría de saber específico y recalcamos mucho en esto porque, porque es hacer como una protección de lo que un montón de mujeres, principalmente latinoamericanas, hemos venido construyendo como educación menstrual. Ese es como lo que yo siento que es el sentido de esa categoría y el beneficio también para nosotras mismas. Gracias, Caro. Aurora, la misma pregunta para ti. ¿Por qué la educación menstrual debe situarse en la categoría de saber específico y cómo esto le aporta al movimiento latinoamericano? Bien. Bueno, yo de entrada suscribo lo que pone Caro acá, que también es algo en lo que nos hemos dado muchas conversaciones. Y bueno, yo sumaría a esta respuesta la idea de que, y lo digo como con la experiencia acá en México, creo que sí necesariamente tenemos que generar, ¿no? Conocimientos, habilidades, conceptualizaciones muy específicas para la educación menstrual. Y yo también creo que es necesario de alguna manera tomarle una distancia, aunque estén muy vinculadas y aunque podamos avanzar juntas, pero sí creo que debe haber una distancia necesaria entre, por ejemplo, la lucha de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? La educación sexual, las luchas, por ejemplo, con las reivindicaciones de género, ¿no? Las luchas también que se dan por los derechos de niñas, niñas, adolescentes, porque de alguna manera, al ser la menstruación un tema tabú y un tema tan complejo, ¿no? Como de poner en la agenda, ¿no? Como de poner en los espacios de toma de decisiones también, o en los espacios de generación de diálogo y de construcción colectiva, corremos el riesgo de seguirla desdibujando, ¿no? Y como también Carolina lo ha mencionado muchas veces, tanto en los estudios de género como en los feminismos, ¿no? Como en las diferentes luchas que ponen también en su centro a las mujeres, esa es la pieza que nos ha venido faltando, ¿no? Ese es el análisis que nos ha quedado pendiente. Entonces, yo creo que poner la educación menstrual
o reconocer más bien la especificidad de la educación menstrual, nos ayuda a visibilizar, ¿no? Y a seguir dando pasos certeros hacia la dignidad menstrual, que como yo ya lo decía en mi presentación, o sea, es lo fundamental, ¿no? Para poder emprender como otras luchas, ¿no? Por los derechos humanos, ¿no? De las personas que menstruamos. Eso por un lado, o sea, ¿y qué le aporta al movimiento latinoamericano? Yo creo que, o sea, y pues, sin ningún riesgo a equivocarme, o sea, yo creo que América Latina es el epicentro de la dignidad menstrual, ¿no? Y en este orden, ¿no? Porque también hablamos en muchos lugares, en muchos espacios de menstruación digna, pero la concepción de la dignidad menstrual es una construcción que venimos haciendo juntas y es una construcción a la cual le venimos dando contenido, ¿no? Desde muchos lugares, desde mucho trabajo de base, mucho trabajo territorial. Entonces, es necesario, ¿no? Crear también entre nosotras primeramente y también en nuestro lugar en el mundo, ¿no? Esta legitimidad que necesitamos para entender que para hablar de menstruación, en los espacios que sea, se necesitan competencias básicas porque estamos trabajando con la subjetividad de las personas y además una subjetividad que ha sido violentada, ¿no? O sea, de diferentes maneras y por diferentes entes, ¿no? De la sociedad. Entonces, creo que eso aportaría yo. Gracias, Aurora. Ya antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quiero leer por acá un comentario que deja Salomé y que dice que más que una pregunta es una experiencia vivida. Hace poco realicé un taller con algunas personas adolescentes en una institución educativa donde se les preguntó qué era lo primero que se les venía a la cabeza cuando escuchan la palabra menstruar y casi todas las respuestas fueron vergüenza. Para el momento que lo hicieron fue algo que se esperaban ya en respuesta a esa palabra. Para ellas menstruar, para las personas de este grupo, era algo vergonzoso y más si estaban en la escuela porque los niños lo tomaban como burla y los profesores eran poco empáticos a la hora de que ellas estaban menstruando, no le daban permiso para ir al baño o para llamar a su casa para irse y que de igual manera les daba pena para ir a la tienda a comprar una toalla y en la secretaría no les daban papel para poderlo usar mientras se cambiaban la toalla. Y con lo escuchado hoy, Salomé concluye que esto es una violencia menstrual y que a las escuelas les hace falta la concientización a los maestros, directivos y personal educativo sobre este tema que es de gran importancia en nuestra sociedad. Me parece que esto se enlaza con la pregunta por qué es importante que la educación menstrual se sitúe como un saber específico y cómo aporta ello al movimiento latinoamericano. Bueno, eso es una violencia menstrual que las violencias menstruales hay que combatirlas y parte del ejercicio de concientización pues viene de la educación menstrual. Esta pregunta también es para las dos. ¿Qué resistencias o desafíos han encontrado ustedes en sus diferentes territorios, Aurora en México, Carolina en Colombia y en los demás territorios a los que han viajado, cuando llevan estas propuestas a instituciones educativas o espacios comunitarios? Le voy a dar primero la palabra a Aurora. Uy, pues, bueno, yo debo decir también que he sido muy afortunada de que de poder haber implementado educación menstrual de la mano de muchas personas que tienen un interés legítimo, ¿no? Por hacer estas transformaciones y por romper, ¿no? Por quebrar el tabú menstrual. Sin embargo, yo creo que precisamente las resistencias a las que me he venido enfrentando vienen o se relacionan mucho precisamente de esta incomprensión de la necesidad de la educación menstrual, porque precisamente nos falta, ¿no? Conceptualizar, caracterizar, ¿no? Como todas estas violencias, este comentario que acabas de leer recién, ¿no? De la compañera que nos pone acá en el chat, no reconocemos, ¿no? O sea, más bien, bueno, sí, no reconocemos que esa es, por ejemplo, la cotidianidad de las niñas en las escuelas, ¿no? Pero lo vemos como algo súper normal, ¿no? Lo vemos como algo que, bueno, no tiene importancia, que es solo un chiste, que no es cierto, que las niñas están inventando que les duele, que no es necesario que salgan al baño tantas veces, ¿no? Entonces, creo que sí hay una incomprensión,
¿no? De que estas cuestiones no tienen que ser así, y por lo tanto hemos normalizado tanto estas cuestiones que que no vemos, ¿no? Que son una necesidad y por lo tanto se genera mucha resistencia, ¿no? Y para terminar, yo creo que también agregaría que hay, precisamente al no reconocerse la educación menstrual como un campo específico, no una cuestión específica, se cree, y sobre todo en México, ¿no? Que todavía tenemos como espacios como súper conservadores, se cree que cuando vamos a hablar de educación menstrual o cuando vamos a hablar de menstruación, necesariamente estamos hablando de reproducción, de relaciones sexuales, y se cree que es una forma también de sexualización de las niñas, sobre todo cuando pues, en los espacios educativos, ¿no? Entonces, yo creo que esas son como las principales resistencias, ¿no? Y que vienen también mucho pues, de los grupos conservadores. Sí, sumado a lo que menciona Aurora, bueno, yo creo que también el asunto es que a veces no es solamente, o sea, sí, que no reconozcan la importancia, pero a su vez que es que ni siquiera entienden qué es la educación menstrual. Entonces creen que es entregar toallitas o creen que es entonces hablar de higienización. Inclusive hasta dentro de las educadoras menstruales hay gente confundiendo la salud menstrual con la educación menstrual. O sea, y ahí también hay un límite y una marcación clara de ambas, pero hay personas que, o sea, que no hay como esa división cuando no la, o sea, cuando ya la hemos inclusive enunciado, porque no es que no se haya mencionado, no se haya conceptualizado, sí hemos avanzado en este tipo de cosas, pero hay un montón de personas que creen o sea, que piensan diversas cosas. Yo creo que también sumado, pues como desde mi experiencia ya aquí en Colombia y en los países latinoamericanos donde yo he trabajado, realmente yo nunca me he encontrado con barreras o con dificultades, retos a la hora de llegar, o sea, de que me abran las puertas. Lo que creo que así ha sido el desafío más grande es que reconozcan la labor de la educación menstrual como un trabajo y que efectivamente pues paguen por él. Nosotras tenemos listados de escuelas que todo el tiempo nos están pidiendo cuándo vienen a nuestro colegio, cuándo vienen a nuestro colegio, nos encanta lo que hacen, la seguimos hace tiempo, nos encanta lo que hacen, pero nosotras no podemos ir a todas las escuelas que nos llaman porque pues nosotras también necesitamos de qué vivir. Entonces, ese para mí ha sido el reto más grande, porque a mí me va a pesar decirle a una escuela que tiene que esperar, que no puedo, porque claro, son personas que están allá ansiosas de que esto se lleve, pero también aprendí a poner límites porque no puedo, o sea, necesito también de qué vivir. Entonces creo que para mí ese ha sido el reto más grande, que lo entiendan como trabajo, como justamente hablar de un saber específico es también pensar en eso. O sea, esto es una forma, un ejercicio profesional también. Para mí ha sido ese el reto, el desafío. Yo nunca he tenido dificultades que me digan en una escuela, no, eso no lo trabajamos acá. No, me he encontrado con situaciones un poquito extrañas y situaciones complejas, sobre todo porque mi experiencia de trabajo es principalmente en territorios descentralizados. Yo he trabajado muy poco en las urbes, entonces me he encontrado con situaciones complejas en un territorio de conflicto armado o de este tipo de cosas, ¿cierto? Pero no exactamente como con respecto a la educación menstrual. Ese es mi desafío, siempre es que paguen. Ese ha sido el desafío más grande. Y yo creo que ahí también es un asunto, una falla del propio sistema, porque sí, la escuela necesita educación menstrual. Eso ya lo identificamos hace mucho tiempo. La escuela no es un lugar seguro para menstruar, pero son los ministerios de educación los que tienen que accionar. Y si ellos no accionan, las escuelas difícilmente van a poder pagar.
Entonces, ese es el problema, creo yo, que hay como grande. Sí, estoy completamente de acuerdo, Caro, y qué importante eso que traes de poner el límite como un ejercicio de dignificación de esta labor de educación menstrual, que como ustedes mencionaban es una disciplina emergente y entonces se está posicionando y este es un llamado a todas las que están aquí, a todos los que están aquí, para que cuestionen este aspecto y pongan límites y hagan ese ejercicio de dignificación de su quehacer. Por acá hay unas preguntas y unos comentarios. Voy a empezar con un comentario que dice, el tema de la menstruación se repite como un momento en el mes, solo cuando se sangra y a veces se hace burla de estos espacios diciendo, ¿le vas a enseñar a menstruar o qué? No se alcanza a entender la amplitud del tema, refiriéndose a la educación menstrual. Y en esta misma línea que hay una pregunta de Valesca que dice, ¿cómo harían el puente de la educación no solo para liberar a las niñas y mujeres del tabú, sino para que los niños también transformen el estigma? Porque la sexualidad y la reproducción no es asunto de mujeres, sino un asunto social. Yo quiero que esta pregunta, creo que la podría responder Carolina. ¿Cómo se haría el puente de la educación, no solo para liberar a las niñas y mujeres del tabú, sino que también para que los niños y hombres también transformen este estigma? Pues desde la educación menstrual emancipadora se plantea que la educación menstrual es necesaria para la humanidad en general. Nosotras desde la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas construimos en el principio, o sea, cuando estábamos construyendo la escuela, desarrollamos un concepto que le hemos denominado el menstrocentrismo. Y ese concepto lo desarrollamos como para marcar el horizonte de la escuela. Desde el menstrocentrismo, nosotras pensamos que si cambiamos, transformamos las narrativas menstruales, aportamos bienestar a toda la humanidad en general, ¿cierto? Para las personas que menstruan, que tienen experiencia menstrual, la experiencia menstrual situada en su cuerpo, para las personas que nacieron con útero pero no tienen experiencia menstrual, para las personas que se identifican como mujeres pero no menstruan, para las personas que naciendo con útero transitaron a otras identidades, para las personas no binarias, para los varones propios, o sea, para el varón que nació varón y que se identifica como varón. O sea, nosotras creemos que desde la educación menstrual emancipadora se debe. Por eso el foco no es ni siquiera el asunto de la biología del ciclo menstrual y 4 fases del ciclo, aunque eso sí se toma en cuenta y sí se trabaja, pero el foco principal de la educación menstrual emancipadora es la transformación de las narrativas. En ese sentido, se impacta no solamente a quienes tienen experiencia menstrual situada en su cuerpo, sino a todas las personas en general. Ese es como el puente, o sea, la educación menstrual emancipadora yo creo que fue muy bien pensada en ese sentido, porque no está direccionada exclusivamente a las mujeres y a las niñas. Yo siempre hablo de mujeres y niñas porque ese es mi foco de trabajo, ¿cierto? Porque esa es la población con la que yo principalmente trabajo, pero eso no quiere decir que no se impacte a las demás personas. De hecho, a pesar de que estamos trabajando, en mi caso, solo estoy trabajando o principalmente con niñas y mujeres, la transformación de esas narrativas va impactando su espacio familiar, su espacio escolar. Yo siento que ese es el puente. No sé si Aú de pronto quiera complementar con algo. Antes de que Aurora tome la palabra, yo quería por aquí, como decimos en Colombia, meter la cucharada y en esta línea mencionarles que desde la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas hay un seminario de educación menstrual con varones. Entonces, para todas las personas que estén interesadas en ahondar en este tema, tenemos ahí las inscripciones. ¿Todavía están abiertas, Caro? Lo realizamos el fin de semana pasado, pero lo vamos a volver a realizar. Así que pregunten que les damos la fecha del nuevo. Todavía no la hemos definido, pero se va a llevar a cabo prontamente. Entonces, sí se trabaja. Ahora, ¿querías decir algo en relación a esta pregunta o seguimos con las demás? Creo que seguimos. Ya vi también Bueno, ahí que hay un comentario interesante al respecto.
Sí, sí, por acá creo, esa pregunta me gustaría que la respondieras tú, Aurora, sobre lo que dicen de salud menstrual y educación menstrual. ¿Una buena educación menstrual va a cooperar con una buena salud menstrual? ¿Cómo lo ven ustedes? Esa pregunta la hace Camila. Yo creo que sí, que pueden ir de la mano definitivamente. Sin embargo, son disciplinas muy específicas y competencias muy específicas, conceptualizaciones muy específicas las que sostienen ambas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, sí, para llevar un proceso, digamos, adecuado de salud menstrual, necesariamente tendríamos que pasar por transformar las narrativas, ¿no? Y sobre todo las narrativas que vienen desde la clínica y desde el saber científico biomédico, ¿no? Que de muchas formas siguen estigmatizando y estableciendo como estas formas de control sobre los cuerpos, ¿no? Incluso yo siempre he dicho, ¿no? Que muchas veces en los lugares donde no hemos logrado generar diálogos como en torno a este tema, tiene mucho que ver pues, con esas narrativas tan instaladas, ¿no? Y por yo creo que la educación menstrual y la salud menstrual ponen en tensión, ¿no? Y ponen evidencian, ¿no? Como todos estos vacíos, todas estas ausencias que desde siempre la educación positivista, ¿no? Y a la educación neoliberal pues, como que ha borrado, como que ha quitado, y lo mismo ocurre con el sistema médico, ¿no? En realidad, hasta ahorita, por lo menos aquí en México, no tenemos referencias así claras de cómo incluir como la perspectiva de la salud menstrual dentro de la atención, ¿no? De la salud de las mujeres, y luego una se pone a pensar, pero también entendemos que hay un montón de crisis en ese sistema, pero a mí me parece que si en algo pueden ir juntas es precisamente en la transformación de las narrativas y con eso en la transformación de los estigmas, perdón, que se han colocado sobre los cuerpos que menstruan, sobre las personas que menstruamos, ¿no? Entonces, sí podría ser. Ahorita a mí hay un término que me incomoda un poco porque creo que es como desde el que se viene hablando, ¿no? Desde la perspectiva institucionalizada y desde la perspectiva, pues sí lo voy a decir así, desde la perspectiva neoliberal y que le es muy útil al sistema y es la educación en salud menstrual, ¿no? Que tiene también su propio enfoque, sus propias conceptualizaciones, sin embargo, yo pondría así como una antenita, ¿no? Para ver, ¿no? De qué manera está confluyendo, ¿no? La educación y la salud menstrual sin perder, digamos, la autonomía de cada una y sin perder esta línea que les divide, ¿no? También para generar atenciones y acciones asertivas, exitosas y transformadoras, ¿no? Eso agregaría. Ujú. Gracias, Aurora. Por aquí hay una pregunta muy buena que se me escapó de más temprano, que la hace Marcitania Ortega. Dice, en su experiencia como educadoras menstruales, ¿cuál ha sido la herramienta más poderosa para generar cambios de comportamiento o una visión crítica ante las condiciones que generan violencias menstruales? No sé quién quiera empezar. Dale, Yo, Caro. yo creo que el tema de las narrativas menstruales, yo creo que cuando se ponen en evidencia en los territorios o sea, las creencias, se pone como en evidencia como cómo se sostiene el tabú menstrual a través de las narrativas. Para mí ha sido como muy increíble ver cómo la gente comienza a hacer un montón de cuestionamientos de las lógicas que se han normalizado en torno a la menstruación. Yo, en el tiempo que llevo trabajando, te digo que si yo no puedo ahondar mucho en el tema de lo biológico, no ahondo. Pero principalmente en lo que me enfoco es en las creencias y en los imaginarios que se han construido socialmente.
Y si me alcanza el tiempo, voy a lo otro, que también es muy importante. Pero para mí ese es el gran foco y esa es la gran herramienta para generar realmente cambios en torno al tabú menstrual. Buenísimo. Aurora, ¿quieres agregar algo ahí? Sí, solamente una puntualización y un saludo a Marcy, claro. Bueno, yo creo que precisamente también, o sea, el cuestionamiento de narrativas es algo que ocupa como gran parte como de la labor que yo hago y que también es una herramienta importante, pero digamos así como una herramienta metodológica, creo que para mí son fundamental, son los mapas corporales, ¿no? Que nos ayudan también Mm. a situar, ¿no? Y a bajar así como precisamente del imaginario, ¿no? A situar la experiencia menstrual y a partir de ahí también generar cuestionamientos y generar reflexiones en torno a cómo venimos socializando o cómo venimos desarrollando nuestros vínculos y nuestra propia relación con la menstruación, ¿no? Solo eso. Ujú, ujú. Gracias, Aurora. Por aquí Carolina dice, yo creo que sí van de la mano, además la educación es la puerta en mi sentir, para abordar la salud menstrual también con la intención emancipatoria. Yo creo que en la escuela también pensamos que van de la mano, sin embargo son saberes específicos diferentes. La salud menstrual, la educación menstrual, el activismo menstrual son como disciplinas diferentes, pero por supuesto van entrelazadas y van todas hacia lo mismo, que es desafiar y transformar el tabú menstrual. Por acá hay una última pregunta de Cairo, un saludo para él, un saludo también para Carolina. Eh, para las dos compañeras, ¿han logrado identificar los nuevos lugares o nuevas formas en que opera la seclusión menstrual hoy? Lo mencionaron como violencia menstrual. Esa pregunta está muy buena. No sé quién quiera empezar. A mí, por ejemplo, se me ocurre la práctica del nidá en el judaísmo, que es un periodo en las, como en las ramas más ortodoxas del judaísmo de completo aislamiento durante hasta 14 días en relación a la menstruación. Y hay que hacerse unos baños y no le puedes dar la mano a una persona y no puedes cocinar y tienes que aislarte. Y me parece que es muy insidioso este tipo de seclusión porque se puede romantizar como no, es un periodo de purificación espiritual para la mujer, pero si no se hace de manera voluntaria y si hay una sanción social para la persona que no lo hace, yo creo que estamos hablando de seclusión. No sé si Carolina y Aurora quieren ahí agregar algo. Sí, yo creo que si bien todavía se mantienen prácticas pues de las antiguas, que por ejemplo el nidad es de las que ya venían, que se sostienen todavía hasta ahora, los Rastafari también lo hacen, Ujú, eh, los musulmanes también, o sea, hay diversas religiones que todavía sostienen prácticas de seclusión y actuales, así como reciclajes de las prácticas de seclusión. Me he encontrado nos encontramos hace poco un letrero en una piscina que decía que por favor, si usted tiene la menstruación, absténgase de meterse a la piscina porque eso no se debería, porque usted pone en peligro al resto de las personas. Para mí eso es un reciclaje de las prácticas de seclusión. eh, y sé que tenía otra por ahí, pero le he tirado cabeza y no me he podido acordar, pero sí sé que, o sea, que sí en conversaciones y en cosas que vamos encontrando, en casos que vamos encontrando, vamos empezando a ver sí, como vestigios de esa seclusión, pero así como que sea el reciclaje absoluto y que no lo he percibido. No sé si Aurora conozca algún caso. No, no como tal, pero también tengo un ejemplo de ese reciclaje y que honestamente a mí últimamente me ha venido preocupando mucho, ¿no? Cómo se van instalando también como estas narrativas, y lo voy a poner así, ¿no? Como maquilladas
de autocuidado, ¿no? O de lo que todos estos mandatos que tendríamos que cumplir para ser una persona que se está haciendo responsable de sus emociones y de su propio autocuidado físico, ¿no? Y muchas veces encuentro, por ejemplo, y a veces en memes, y a veces incluso como en recomendaciones así en los reels de Instagram, ¿no? Como esta, como sí, como este mandato por ejemplo, a quedarse en casa, ¿no? A no comer ciertos alimentos o a comer ciertos alimentos, a hacer procesos dietéticos, ¿no? En donde se alternan semillas y todas estas cosas y que ya cuando uno las va viendo con lupa, pues es que también hacen unas generalizaciones que me parece que pueden ser muy peligrosas y que tienen como este efecto también como de irnos aislando, ¿no? De desconectarnos como de las demás compañeras, de evitar diálogos y de decir, bueno, me quedo en mi casa porque esta es una práctica de autocuidado y me voy a desconectar del mundo estos Mm. días y todo, o sea, si se hace desde el deseo, ¿no? Desde el querer, desde la necesidad del cuerpo, qué bien, qué chido, pero a mí me preocupa mucho que todas estas prácticas luego de autocuidado y autocuidado menstrual también se marquen, ¿no? Como nuevos mandamientos, ¿no? Y como nuevos Mm. mandatos que precisamente como lo menciona Carolina, o sea, vienen reciclando ideas, ¿no? O ideas y concepciones y prácticas que nos siguen haciendo a un lado, ¿no? Que nos siguen poniendo en un lugar de subordinación en la sociedad. Y yo solamente me quería mencionar, pues por acá Liliana Múnera menciona que también en culturas indígenas y en culturas neoespirituales se ve mucho el tema de la seclusión, entonces tú no puedes tomar yagé por estas y estas y estas razones, entonces estás secluida, y todo te lo explican, todo te dan una explicación que finalmente pues la gente se la cree, pero es seclusión, o sea, es una exclusión de una práctica. Además, ahí, cada vez que yo escucho la explicación, se ve claramente la dicotomía que sostiene el tabú menstrual. Estás tan conectada contigo misma que no necesitas o que puedes hacer o puedes interferir en la y entonces si estás tan conectada no pues la conexión y no pues que la luz y no pues que lo positivo es bonito porque habría de encandilar a otros o de dañar a otros o de generar ruido. O sea, ahí hay una dicotomía que la gente no se pilla o difícilmente la ve y esa dicotomía ya marca el tabú menstrual, ya está hablando de que ahí hay tabú menstrual. Entonces, no, o estoy luminosa o no lo estoy, pues, ¿cómo es? Porque ¿cómo es que me vas a argumentar que porque yo he preguntado, o sea, solo por ver la respuesta he preguntado, y me dicen, no, es que hay tanta luz, estás tan conectada que puedes interferir en la no sé qué de la persona que va a dar yagé, en fin, un montón de argumentos que mantienen la dicotomía, y esa dicotomía es una manifestación del tabú menstrual. Entonces sí, creo que sí hay manifestaciones o sea, la seclusión se sigue sosteniendo, siguen habiendo expresiones de ella, por suerte no como las que habían anteriormente, sí se han transformado, y también hay casos, como lo mencionaba Aurora, de autoseclusión, o sea, yo misma me autoexcluyo, hiberno porque así es el mandato, estás menstruando, estás como el invierno, entonces hiberna, y ya, es un poco eso lo que yo quería decir, pues. Sí, gracias, Caro. Yo a eso quería agregar, escuchándolas a ustedes, en mi opinión, una forma de seclusión, una forma de aislamiento de una persona cuando está menstruando, pues era lo que me traía Aurora ahorita en su exposición cuando hablaba de quienes se niegan a tener sexo con la mujer o con la persona que tiene la experiencia menstrual situada en su cuerpo y dice, no, es que me contamina o me va a dar cáncer o a mí personalmente hace muchos años una pareja me dijo, pues es que no es la sangre más limpia del mundo.
y miramos que hay otro fluido que viene de otro tipo de cuerpo que está completamente romantizado y entonces sí, que me caiga en la cara, que me caiga en la boca, que me caiga por todo el cuerpo y por qué con la menstruación no pasa lo mismo. Ya ese es un cuestionamiento ahí que me gustaría dejar. Y otra forma de aislamiento podría ser el ausentismo escolar. Las niñas y las otras identidades que menstruan que dejan de ir al colegio por menstruación porque tienen miedo al estigma y al rechazo que pueden vivir en el colegio. Eh, entonces, qué buena pregunta, qué buena reflexión. Me encanta conversar con ustedes, pero bueno, ya creo que va siendo hora de cerrar, pero antes de concluir, primero agradecerles a todas las personas que se conectaron en vivo, a todas las personas que nos están viendo también en diferido luego por el canal de YouTube. Recuerde que esto lo vamos a subir al canal de la escuela para que vuelvan y lo vean si lo quieren volver a ver o si no pudieron estar en vivo para que se conecten y lo repasen. Y bueno, también invitarles, recuerden que ese es el tercero de 4 conversatorios, todavía nos falta uno, entonces estén muy pendientes de nuestras redes porque por ahí vamos a poner la información del próximo. También recordarles que todavía estamos en inscripciones para el Encuentro Latinoamericano de Educación, Salud y Activismos Menstruales. Nos quedan los últimos cupos. Este es un espacio súper enriquecedor, súper bonito. Este año va a ser en Perú, que es un país maravilloso, en Lima, Perú. Entonces, para las personas que todavía lo están pensando y que todavía están ahí recogiendo los fondos y haciendo la moral para ir, bueno, todavía quedan unos cupos para que se animen y se inscriban. Y a las personas que todavía no nos siguen por las redes, pues recuerden que estamos en Instagram, estamos en el Facebook, también tenemos un canal de YouTube para que se suscriban. Y bueno, con esto hemos llegado al final de esta cátedra. Les agradezco profundamente su presencia y agradezco profundamente la presencia y la palabra de nuestras dos invitadas, Carolina Ramírez y Aurora Macías, que nos han compartido estas reflexiones y sus prácticas en torno a la educación menstrual con perspectiva emancipadora. Eh, Les invitamos a mantener la conexión con nuestras redes y también a que repliquen estas discusiones en sus espacios, a que compartan estos videos en sus espacios y que se sumen a las próximas actividades para que sigamos impulsando la transformación cultural y política de la menstruación. Muchas gracias a todas, todos y todes. Y bueno, nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Hasta Chao. luego. Gracias a todas, todos, todes. Gracias. Hasta pronto. Gracias.